Propiedades del perispíritu. Múltiples son las propiedades del perispíritu. Entre ellas podemos destacar las más importantes: propiedad de unidad, propiedad de registro, materialización, es expansible, flexible, posee irradiación, ponderabilidad, luminosidad, penetrabilidad, tangibilidad, visibilidad, sensibilidad global, sensibilidad magnética, invisible, hipersensible, organización, sustentación, instrumental, entre otras. Fijaros que estas son unas pocas solo, las cualidades, o sea, las propiedades que tiene el perispíritu. Por eso es tan difícil comprenderlo y llegar al razonamiento de entenderlo, porque es bastante complejo. Ya que he puesto aquí unas cuantas. Propiedad de unidad. No hay espíritus iguales. El perispíritu siempre conserva su individualidad, que queda reflejada en su perispíritu. Ni hay almas idénticas. Son el fruto de todo lo que conquistó en sus vidas evolutivas. Conforme van progresando, las almas crecen en armonización sin que se pierda su individualidad. Propiedad de registro. Es un archivo imperecedero. Él guarda en sus pliegues íntimos una serie de ondas vibratorias de todos los actos buenos o malos, deseos, pasiones, alegrías y de todos los acontecimientos y hechos. Hasta los pensamientos que hayamos tenido en nuestras innumerables etapas evolutivas están en él archivadas, todo nuestro pasado milenario, incluidas las etapas recorridas en los reinos inferiores de la naturaleza. Esto a mí de siempre me ha parecido una parte muy curiosa, o sea, que el perispíritu en su principio va archivando hasta cuando vamos pasando por esos reinos que hemos dicho antes, por el reino mineral, vegetal. Fijaros, cuando actuamos quedan hasta los más mínimos deseos y las mismas mínimas sensaciones o pensamientos. Todo se fija y se graba en él, dejando huellas imborrables. La envoltura perispiritual es como un espejo donde se reflejan todas las imágenes fluídicas que vienen creadas por el pensamiento. Materialización y bicorporidad. Puede ser parcial o total, totalmente tangible. Esto se da porque el cuerpo ectoplasmático toca el perispíritu que lo sostiene. El perispíritu se puede desprender del envoltorio al que está unido durante su vida y materializarse hasta el punto de hacerse visible y actuar a distancia, y verse en dos sitios a la vez. Por eso decimos que es bicorporidad. Se ven dos cuerpos, pero solo uno es permanente, el otro es temporal. El primero tiene la vida orgánica y el segundo la del alma. Al despertar, los dos cuerpos se reúnen y sigue su vida normal. Estos dos cuerpos, a pesar de la distancia que existe entre ellos, seguirán unidos por el cordón que mantiene su conexión, proporcionándoles la vida. Estos hechos no son muy comunes, no es una cosa que veamos a diario. Se trata, a los espíritus que lo hacen, se trata de espíritus con unos merecimientos y virtudes muy notables. Expansibilidad y flexibilidad. Por su naturaleza fluídica y semimaterial es expansible y flexible. Se adapta a la voluntad del espíritu que le puede dar la apariencia que desee. No tiene límites, por lo tanto no conoce fronteras. Puede alargarse o achicarse según la ocasión. Podríamos decir que es como un chicle, que se alarga y se mueve a voluntad, y más flexible que una caña de bambú. La expansión de nuestro perispíritu es aproximadamente, ¿no?, de unos 50 centímetros. Más hay mucha diferencia en cada perispíritu y en cada espíritu según la evolución que tenga. Irradiación. El espíritu irradia hacia el exterior y forma en torno del cuerpo una atmósfera en la que el pensamiento y la fuerza de voluntad pueden oscilar para más o menos distancia. Esta irradiación puede llegar a muchos lugares a la vez. Podemos compararlo pues con el sol,
que irradia su luz llegando a muchos sitios al mismo tiempo. En el área de la irradiación, energías en el alma siempre activas se expanden en determinada región que la limitan, sufriendo su natural influencia, más o menos amplia, de conformidad según el desarrollo y nivel intelectual y moral de ese espíritu. El perispíritu irradia su luz alrededor, iluminando y protegiendo. Es luminoso en seres de buena voluntad y opacos y oscuros en seres inferiores. Es un sello de identificación cuando llegamos al mundo espiritual. Se nos identificará por el brillo que irradiamos. O sea que no podemos ocultarnos. Cuando nosotros desencarnemos, según la luz de irradiación que llevamos, nos van a decir este espíritu es atrasado o este espíritu está más elevado. Ponderabilidad. Como hemos dicho anteriormente, una vez que desencarna el alma, tiene cierta densidad espiritual a causa de la materia que arrastra, otorgándole un peso específico. Podemos decir que se puede pesar, sería por eso ponderable. Como encarnado difícilmente podríamos pesar tal estado. No hay ningún instrumento físico que sepamos hasta ahora que pueda hacerlo. Pero existe algún texto que nos dice que fue pesado un cuerpo vivo y al poco tiempo desencarnó y lo volvieron a pesar, y que entre uno y otro pues había una diferencia de 21 gramos. Pero bueno, esto no deja ser una hipótesis y una paradoja. Pero bueno, por saberlo tampoco nos causa mayor estrago. Luminosidad. A menor densidad, el perispíritu desarrolla mayor luminosidad y por lo tanto a mayor intensidad de luz, más pureza del espíritu, siendo que las más pequeñas imperfecciones morales la acentúan y debilitan su brillo espontáneamente. Penetrabilidad significa que puede entrar en cualquier lugar cerrado. Por la naturaleza etérea del perispíritu puede atravesar la materia, como la luz atraviesa los cristales transparentes. Puede atravesar los metales, maderas, elementos duros, incluso la profundidad de los océanos. Los interiores profundos de la tierra, nada lo detiene. Durante las horas de sueño penetra en diferentes mundos de vida y en el mundo de los espíritus, a donde va a estudiar y aprender, y penetra cualquier dimensión de vida, siempre que sea autorizado. Esto nos está diciendo que tenemos que tener una autorización y un nivel adecuado para pasar a otros mundos, cuando estamos activos durante el sueño, más o menos. En niveles menos adelantados, los espíritus muchas veces no consiguen traspasar los obstáculos materiales, simplemente porque no saben que lo pueden hacer, lo ignoran, y la incertidumbre disminuye sus actitudes y consecuentemente su poder de acción. Tangibilidad. Se produce por una modificación de la materia, puede hacerse temporalmente tangible, con la unión de los fluidos de ciertas personas, como los medium, es decir, ofrecer al tacto la resistencia de un cuerpo sólido. Esto se puede observar en las apariciones. Esos fluidos ectoplasmáticos son materia viva, que se halla en cualquier ser vivo capaz de asumir estados líquidos o sólidos. Son expulsados por los poros y los distintos orificios del cuerpo. Tienen un aspecto luminoso. Cuando un espíritu se hace tangible, estas presencias pueden tener funciones como tensión arterial, temperatura del cuerpo, respiración, etc. El ectoplasma es el gran elo entre las radiaciones del espíritu y del cuerpo somático. Este es el responsable por la elaboración de las células orgánicas y sus modulaciones activas por una reacción del campo perispiritual. También eso es curioso, ¿verdad? Invisible para unos y visibles para otros. El perispíritu es usualmente invisible a los ojos físicos del hombre. Sí es visible para los espíritus que son afines a él. Para los espíritus superiores no hay obstáculos. Ellos ven y perciben todo de él, estén encarnados o desencarnados, sobre todo su intimidad moral, que es la que los identifica. Medium videntes, que también lo pueden ver,
que son los que consiguen verlos, la forma en que el espíritu se presenta. Sensibilidad magnética. El espíritu se hace susceptible a las influencias de las energías ambientales que le rodean, como la psicosfera, y es capaz de absorber, asimilar y transmitir la energía espiritual que capta o recibe. Sensibilidad global o general. Cuando está desencarnado, ve, escucha y siente con todo su cuerpo espiritual. Al contrario ocurre con el ser encarnado, que los hace por los sentidos físicos. La sensibilidad está más parcelada. Posee plasticidad y es maleable. El perispíritu está dotado de plasticidad, se presenta moldeable conforme a las emanaciones mentales del espíritu. Es gracias a su plasticidad que el cuerpo perispiritual logra tener modificaciones, sus formas externas en consecuencia con la acción del psiquismo de la entidad espiritual. Se puede convertir en figuras dantescas, incluso irracionales, en hipatropía, licantropía, en trastornos que el espíritu se cree un lobo y se comporta como tal, o en cualquier otra expresión zoantropótica. Se creen y se comportan como animales, en los estados de la mente enferma, culpable, grotesca, liberada del cuerpo somático. Razón de esa peculiaridad es sin duda que los espíritus nobles que poseen méritos reconocidos pueden mostrarse en el más allá, los espíritus ya elevados, con formas joviales o ancianas, exteriorizando varios aspectos de reencarnación próximas o distantes, metamorfoseándose según sus necesidades de trabajo o de sus lúcidos deseos. También posee densidad. El perispíritu es materia sutil. En su materia sutil presenta una cierta densidad. En los más evolucionados es más sutil, en los inferiores se aproxima más a la materia densa, lo que explica que como desencarnados conservan por mucho tiempo la ilusión de la vida terrestre. Tal densidad en la dimensión espiritual le otorga un peso específico propio, evitando que puedan desplazarse con facilidad. Es el archivo de las experiencias reencarnatorias. Las experiencias de todas nuestras reencarnaciones están archivadas en el perispíritu. Solo la información que capta el perispíritu en una sola existencia podría ocupar un área muy amplia de acumulación. Si no existiera el perispíritu, verdadero archivo donde se registran todas las impresiones, si fuera solo el sistema nervioso el lugar donde quedaran esas impresiones grabadas, cuando las sustancias que forma el tejido nervioso se renovase, se perdería toda esta institución. Siendo de organización sutil, sufre con los tóxicos ingeridos por el hombre encarnado. Su plasticidad es afectada por los desgastes del alcohol, de las drogas, de la nicotina y de las tentativas del suicidio. Las heridas o lesiones provocadas libremente en el cuerpo por voluntad propia son un atentado al cuerpo que repercute en el perispíritu. En futuras encarnaciones estas lesiones repercutirán como enfermedades patológicas, enseñando al hombre que por el dolor la obligación de valorizar la vida y el respeto a Dios. Estas sensaciones voluntarias de irrespeto graban en él los disturbios patológicos tales como la esquizofrenia, la epilepsia y el cáncer y el mal de Hansen, por ejemplo, entre otros. Que en momentos propicios la sintonía con microorganismos que se multiplican desordenadamente y toman asalto al cuerpo físico. Conclusión: si queremos purificar nuestra alma, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y en consecuencia cambiar la constitución de nuestro perispíritu. Como viajeros de la eternidad estamos construyendo nuestro mañana, o sea, estamos construyendo nuestro perispíritu, el que tendremos cuando volvamos a reencarnar en nuestra próxima encarnación. Absorción. A través de la capacidad de absorción, el perispíritu consigue asimilar esencias materiales finas, fluídicas, que ofrecen temporalmente ciertas sensaciones, como si el espíritu estuviese encerrado, según el entendimiento común de los espíritus. Absorben las esencias que le dan vitalidad y gozan de los placeres materiales. También es por esta propiedad que los espíritus obsesores logran absorber las energías vitales de sus víctimas por procesos de vampirismo o asimilación,
en caso de vicios como bebidas, comidas tóxicas, etc. Cuando está desencarnado, el alimento que necesita es fluídico, absorbe los elementos sutiles que necesita para alimentarse, energías derivadas del agua y del aire, mezcladas con las de la naturaleza. Y no olvidemos del alimento principal del que se mantiene el perispíritu, que es el amor. El perispíritu desarrolla un tipo de antenas o trompas destinadas a la absorción o captación de energías. Esta es una de las modificaciones que sufre en el mundo espiritual. Sus tejidos son muy porosos, como una esponja, y absorbe los elementos de otras dimensiones y de la suya propia. Podemos verificar estas características en nuestra propia experiencia. Cuando entramos en un lugar habitado por personas negativas o pesimistas, sentimos inmediatamente una sensación de incomodidad por las energías que estamos absorbiendo. Por el contrario, si sentimos tolerancia y paz cuando nos encontramos con gente que desprende buenas sensaciones. La expansión del perispíritu permite la conexión de los campos biomagnéticos entre el espíritu y los medios. También tiene olor y temperatura. Así como ocurre en la Tierra, cada espíritu se caracteriza por una exhalación peculiar de su olor. El perispíritu muestra una temperatura propia, relacionada con el grado de evolución. O sea que según el grado de evolución del perispíritu, o sea, del espíritu, pues así será su temperatura y su olor. Tenemos el tiempo muy limitado, Miguel. Termina. Las funciones del perispíritu. Función de intermediario. Es intermediario entre el ser pensante y eterno, que es el espíritu, y el cuerpo físico transitorio. Es decir, interconecta las moléculas espirituales con las moléculas materiales para realizar su gran misión. A través de él se realizan las imposiciones de la mente sobre la materia. Función individualizadora. Como entidad del alma, porque no hay un espíritu igual a otro, somos únicos, individuales y bien diferenciados. Igualmente, el perispíritu es único e individual, conserva su individualización durante la vida en la Tierra y después de la muerte. Función organizadora, es el modelo organizador biológico estructurando el cuerpo físico, que es el configurador. El perispíritu organiza el huevo fecundado, la causa de la morfología y de las funciones del embrión. No se deben solo a la dotación genética de los padres, sino al perispíritu que tiende a plasmar sus caracteres de la última encarnación. Orienta al embrión hacia la diferenciación celular para formar cada órgano característico de la especie humana, imprimiendo incluso las de la naturaleza patológica, debiendo sufrir mutilaciones y enfermedades benéficas, inhibiciones y dificultades orgánicas de carácter inevitable en función a la gran ley de la causa y efecto. Función sustentadora de la vida. El perispíritu es la matriz estructural, estabilidad del ser humano, porque las energías perispirituales del fluido vital que están en él son las que le permiten que sigamos viviendo. Es decir, el perispíritu se impregna de energía vital que transfiere al cuerpo físico, conservándolo en la vida adulta durante el tiempo necesario, insensible a las causas de desintegración y destrucción que afectan al vehículo físico. Asegura la estabilidad de la vida adulta en el medio de la continua renovación de las células, manteniendo su forma física interna como externa. Es el modelo invisible a través del cual las partículas orgánicas pasan y se suceden obedeciendo a líneas de fuerza, cuyo encuentro constituye este diseño, este plan inmutable. Es necesario para mantener la forma humana en medio de las constantes modificaciones y la renovación de los átomos. Función instrumental. El perispíritu es el elemento de conexión. El espíritu utiliza como instrumento para poder mostrarse. El perispíritu es el instrumento del alma en su interacción con los medios espirituales y físicos, desempeñan un papel
fundamental en el mantenimiento y cumplimiento de los fenómenos psicológicos y hasta cierto punto sobre los fenómenos fisiológicos y patológicos. El perispíritu no es el pensamiento del espíritu, pero sí su intermediario, impregnándose de sí mismo. Allí se proyecta y se refleja como un espejo donde toma cuerpo y se fotografía, creando imágenes fluídicas, ideoplastias, variables de acuerdo con la carga emocional, incluyendo en los centros de fuerza, en el sistema neuroendocrino y en el conjunto celular. Nuestra mente identifica nuestra real posición evolutiva. Función neurofisiológica o función del sistema nervioso. Es el órgano sensitivo del espíritu. Cuando las sensaciones vienen del exterior y el cuerpo recibe la impresión, el perispíritu la transmite y el espíritu la recibe. Cuando el acto se origina en el espíritu, este decide, el espíritu transmite y el cuerpo ejecuta. En los procesos patológicos se encuentra desarmonizado por nuestros actos pasados, con distorsiones y contenidos de miasmas que al ser vertidos en los tejidos físicos instauran la enfermedad física o psíquica. Debemos pensar que con nuestros actos estamos fabricando el perispíritu que tendremos en el futuro. Es el gran archivo de la memoria. En el perispíritu guardamos las experiencias vividas en los dos planos de la vida, en el terrenal y en el espiritual, a través de las múltiples reencarnaciones. Todo queda registrado hasta el último pensamiento emitido. Pruebas de esta gran acumulación de recuerdos vividos, muchos de los cuales dejaron profundas huellas psicológicas y emocionales. Son ejemplos los estudios realizados sobre la marca de nacimiento y sobre las diferentes personalidades que se presentan en solo ser, desconcertando a la psicología tradicional. Es lógico admitir que si allí quedaron profundas huellas en un accidente, de una muerte traumática o de un shock serio, estas señales pasan al molde que está dando forma al cuerpo biológico y se proyecta en el futuro. Perispíritu en el proceso reencarnatorio. Así, cuando en el momento de la reencarnación el espíritu es reenviado por necesidad evolutiva a los futuros padres, en el momento de la fecundación el gemeto masculino victorioso fue impulsado por la energía del perispíritu del reencarnante, que en aquel espermatozoide encontró los factores genéticos que necesita para la programática a la cual se debe someter. A partir de este momento, los códigos genéticos hereditarios, en consonancia con el contenido vibratorio de los registros perispirituales, van organizando el cuerpo que habitará en el espíritu. Es necesario comprender cómo las patologías, malformaciones genéticas, síndromes y varios otros cambios en la formación física del cuerpo tienen sus causas relacionadas con las marcas impresas en este perispíritu en jornadas pasadas, resultado de actos que marcaron y deformaron el perispíritu como resultado de acciones individuales equivocadas, que en este momento reflejan las patologías en este cuerpo físico. También quiero decir, que se me había olvidado ponerlo, que cuando el espíritu va a reencarnar, disminuye totalmente. O sea, no nos creamos que cuando el perispíritu está preparado para reencarnar, si tiene la forma de un adulto, puede reencarnar de esa manera. Él va achicándose hasta que llega a un estado en el que puede pasar al cuerpo físico. Ya queda poquito. Participación del fenómeno mediúnico. Es muy importante al acercarse al encarnado con quien intenta comunicarse, tiene la capacidad de transmitirle sus pensamientos y sus energías al medium que lo recibe. Por su perispíritu puede captarlo. La comunicación es siempre mental, de mente a mente, con participación del perispíritu de ambos y obviamente con el contacto de los dos espíritus.
Se compara la actividad mediúnica como un circuito eléctrico, donde hay un emisor, un receptor y un hilo conductor del mensaje o energía, representado por la mente y el periespíritu de ambos. Los dos periespíritus se acercan y bajo el comando de la mente o espíritu se mezclan en este intercambio de informaciones. A veces el medium se siente como un tipo de sensaciones que el espíritu le transmite porque él también las siente, como frío, hambre o otras informaciones también pasan de periespíritu a periespíritu. Y por último, ¿desaparece en algún momento el periespíritu? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice. Es un tema del cual no se habla mucho, pero sí despierta mucha curiosidad y polémica. ¿Nos deshacemos de él en algún momento? Bueno, pues aquí hay opiniones diversas y vienen concretamente de personas serias. Voy a leer lo que he escrito y después podemos comentar algo. No hay una respuesta concreta porque no lo sabemos exactamente. Sí se sabe que se produce en estos periespíritus un cambio molecular de tan sensibilidad y pureza que van adquiriendo progresivamente, sufren una transformación de eliminación de materia que les convierte en una verdadera luz divina llena de amor y conciencia, cercana al amor de la divinidad. Se supone que va perdiendo los diferentes cuerpos periespirituales gradualmente, poco a poco, en la medida que se purifica el espíritu y ya no los necesita. Alejándose de las imperfecciones humanas y elevando la moral, base de toda evolución, podemos suponer que del periespíritu tienen que quedar algunos residuos periespirituales de los cuales se puede restituir ese periespíritu como lo hizo Jesús, que adoptó su periespíritu otra vez a la materia para poder cumplir su misión en la tierra. Pero también nos dice André Luiz en Evolución en dos mundos que el periespíritu, una vez que ya no lo necesita el espíritu porque no va a reencarnar, que vuelve otra vez de donde vino, al fluido cósmico universal. Aquí podemos pensar sobre un tema u otro. Si lo dice André Luiz puede ser, pero yo personalmente, voy a dar mi opinión, me atrevo a darla, a que me tiro más a que haya algún residuo periespiritual que quede, porque si se fuera al todo, que ya no ese periespíritu, si se tiene que reencarnar, ¿qué coge? ¿Otra vez otro espíritu? No sería el mismo, imagino yo. Luego voy a terminar y ya hablamos si queréis un poquito de eso. Si sabemos con exactitud que los espíritus puros no pierden su individualidad, por lo tanto no pueden funcionarse con el todo. No existe ocio en el mundo espiritual. Ellos siguen trabajando desde su lugar para el bien común, despertando conciencia para que cada vez estemos más cerca del Padre. Bueno, pues gracias a todos. Es un poco denso, porque es denso, pero me gustaría, no sé, Miguel, ¿podemos comentar algo sobre esto último? Sí, no sé, podríamos dar opinión sobre el periespíritu, si verdaderamente vuelve al todo o no puede ser, ¿verdad? Es que yo lo he leído en Evolución en dos mundos de André Luiz, pero es que yo estoy más a favor de que tenga que quedar algún residuo, aunque se haya ido quitando y eliminando las capas. Es la chispa de luz. Exactamente, tiene que quedar ahí porque, como he dicho antes, cuando Jesús reencarnó tuvo que coger otra vez su propia chispa para reencarnar, no podía coger otra, porque entonces ya no habría esa individualización y entonces confundirse con el todo. No podríamos coger otra vez el mismo periespíritu. Pues yo creo que Miguel ha dado también la opinión personal como yo. Teniendo, además, es una identificación porque en mundos superiores se conectan precisamente a través de la mente. Claro, pues
Solo, a ver. Yo tengo una duda. Las acciones que nosotros realizamos... Perdona, no te he oído. Las acciones que nosotros realizamos cuando estamos acá afectan a nuestro perispíritu. Pero una vez desencarnados, ¿qué podemos hacer nosotros por aquellos espíritus que tienen ese tipo de heridas que han adquirido a lo largo de su vida y que están ahí? Nosotros no podemos hacer nada por los espíritus que tienen que modificar su estructura perispiritual. Somos nosotros mismos los que tenemos que encargarnos de ellos, porque yo no puedo hacer por ti algo que tú debes realizar. Entonces el perispíritu se irá evolucionando y se irá quitando todas esas miasmas que tiene a través de sus existencias terrenales, o en el mundo espiritual también va trabajando. Es su propio camino, Es su propio camino, y es él mismo el que lo tiene que realizar. Una dudita. Bueno, venga, con esta acabamos. A ver, la parte física del perispíritu es atacable desde fuera, quiero decir, en un accidente, el daño que le genera el perispíritu, ¿es un daño externo o es el dolor que a ti te causa? El perispíritu, como en su parte material, no se queda modificada, se queda modificada por el acto, pero físicamente no está formada para que esa estructura se deshaga o no sé cómo decirte, pero vamos. Bueno, pues muchas gracias. Esta señora se ha quedado con la mano de Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy interesante de verdad el tema, me ha encantado y la verdad que quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que yo he ido captando. Es que es muy denso. No le voy a decir por títulos ni subtítulos porque le voy a hacer un resumen. Haga la pregunta. Sí. Es que para hacer... Vale. Bueno, en lo que decía que la mayor energía, como para, más que todo no es pregunta, creo que es como... Es que tiene que ser pregunta para que los Pregunta, demás... para aportar. La conferencia ya la ha dado ella. Vale. Entonces, donde mencionaba que para nutrir, digamos, el perispíritu es el amor. Sí, no sé si... Es que no te oigo muy bien. No te oigo. No sé si es que me he quedado sorda. Pregunta si para nutrir al perispíritu basta con el amor. La energía del amor. A ver, si pensamos que dentro del amor se encierra todo, Claro. pues yo creo que sí. Porque dentro del amor hay una amplitud tan grande, es una expansión total de todo. Entonces yo creo que el amor es el que nutre verdaderamente al perispíritu, al espíritu, a la carne, a todo. Así que sigamos el camino del amor, que es el mejor. Bueno, gracias.